Ok, muchas gracias, Susana. Un saludo a la autoridad, a la querida Susana, a Macarena también, doctor Pérez, que acabo de conocerla, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por invitarnos a conversar sobre... Nosotros hablamos de pedagogía, somos profesores, también arquitectos, pero profesores. Y la disculpa de hoy, en un rato, esta media hora, Berlín, una ciudad asombrosa. Bueno, como decía Susana, soy Oscar McKenney, soy arquitecto, soy magíster en humanidades. eh, Trabajo hace 21 años en la Universidad del Desarrollo. Me tocó armar la carrera de arquitectura en Santiago. Y hoy me acompaña el querido profesor y amigo Álvaro Parragués, arquitecto y candidato a magíster de la Universidad Católica. Quería mencionarles que es importante para ustedes también. Soy hijo de médico, hermano de médico, así que tengo una cierta cercanía. Nadie en mi familia es arquitecto o era arquitecto, así que era más extraño para todos que yo estudiara arquitectura, no medicina. Eh, Comienzo con una pequeña introducción sobre este Berlín un poco incógnito que vamos a ir descubriendo, pero lo principal es que hay que conocerlo. Una introducción corta y algunas imágenes y después dejo la palabra a Álvaro. Ahora en estos tiempos, una de las cosas que más echamos de menos los arquitectos es el viaje. Los viajes son experienciales y los arquitectos, y quedé pensando también en los médicos, somos presenciales. De hecho, les contaba que me tuvieron que operar esta semana, se nota en la cicatriz, y estaban todos presentes. No se puede operar a distancia por el momento. Los arquitectos somos presenciales. Hace 10 años comenzamos a pensar cómo actualizar el currículum de arquitectura, ya que la tecnología se dirigía a una cosa remota, a una tecnología en base a la pantalla. Y salió a colación una frase del actual director del Museo de Bellas Artes, Fernando Pérez, profesor, que dice que cada alumno debe tener en la universidad experiencias detonantes. Cada uno, no por el grupo. Esa fue la clave. Descubrimos que son 1, 2 y 3 experiencias detonantes en arquitectura, en primer, tercer y quinto año. Y los alumnos tienen que salir de su zona de confort. La actividad creativa también para nosotros como arquitectos es transversalmente experiencial. El viaje también lo es, desde cómo planificarlo. No queremos enseñar, humildemente no queremos enseñarle cómo se viaja a cada uno, sino que darles nuestra experiencia. ¿Cómo se viaja? ¿Cómo se va a viajar en el siglo XXI? Para enseñar, para conocer el ADN. Y nos pusimos una meta muy alta, los 5 continentes. Hemos ido a Asia, a Shanghái, hemos ido a América del Norte, a San Francisco, y a Europa, a Berlín. Faltan 2 continentes todavía. Para eso hay que armar equipos de trabajo. Una forma de operar con las ciudades como esta que estamos viendo, más que como un turista, es que se arma un equipo de registro y lo armamos con 10 profesores en 10 días. Ojalá los más distintos y diversos posibles. No nos interesan los que piensan igual, con tareas específicas, concretas, para hacer un registro acabado de lo observado. Y eso se reporta diariamente. Lo primero entonces es que hay una bitácora y con esa se van a encontrar en un libro que va a salir publicado en un futuro cercano. Berlín, el 2010, cuando comenzamos a planificar este viaje, era la locomotora de Europa. La complejidad del registro era enorme. Las tareas eran personales, desde la bitácora hasta
conocer el habitante, sin conocer su idioma, pasando por la cultura, la arquitectura, el detalle, la factura, los defectos, las atmósferas. Y esto terminó en 3 temas que tocará el libro con Álvaro. Berlín, para nosotros, fue como un gran pabellón donde operar. Pabellón quiere decir tienda de campaña, ese es el origen de la palabra. Y curiosamente, estamos mirando un pabellón del Mies van der Rohe en Berlín, el más famoso en la historia, y también el pabellón se usa para las operaciones. Esta tienda de campaña la armamos en un hotel que se llama Inglaterra, en el centro de Berlín, en medio de todo. Y sacamos un par de conclusiones que se las voy a adelantar, sin querer, como decíamos, enseñar a nadie sobre este Berlín. Perdónenme si soy políticamente un poquito incorrecto, porque no somos alemanes. Primero, a Berlín no le interesa ser perfecto. Ese suelo que están viendo ahí es imperfecto. No está perfectamente horizontal y ese niño juega onduladamente en este parque. Este pabellón, este Berlín, tiene llagas de guerra, tiene heridas de guerra, se notan y se huelen. También vimos que hace bien a la salud del habitante de Berlín que la ciudad funcione bien, porque el usuario camina sereno, una cosa que no está sucediendo hoy en Santiago. Berlín es, perdón lo peyorativo, pero no es así, es ordinariamente sofisticado. Hay un tiempo ordinario en la iglesia, incluso que se llama tiempo común. Ese ejemplo se lo voy a dar con un taxista. Me atrasé en llegar a una reunión porque cada uno nos desperdigábamos las tareas y recuerdo que para llegar a un lugar, Potsdamer Platz, tuve que tomar un taxi. Era un Mercedes-Benz negro con un joven de unos 30 años que iba escuchando a todo volumen los Nibelungos. No hablamos nada, el auto estaba impecable y llegamos en 5 minutos. Funciona bien porque es sofisticado. En Berlín no se hace cirugía estética, se hace cirugía reconstructiva. Tiene cicatrices. Este edificio que están viendo ahí es del gobierno, está al lado del Reichstag. Ya han crecido las flores porque estábamos entrando a la época de otoño, en octubre. Esta es la cirugía reconstructiva que queremos mostrar. Finalmente, Berlín se arma bien desde la ecuación entre la función de este hombre serio de un puente, que deja el paso a los peatones, hasta la forma, la belleza, la estética y la cultura del arte. Cuando llegamos a las embajadas nórdicas, había una sala pública donde hay una exhibición, estaban estas banquetas perfectamente ordenadas y cada uno podía sentarse frente a una obra a observar. O esta escultura en medio del parque de Richard Serra, en que deja escondido a este Berlín oculto entre medio de 2 placas de acero. Finalmente, esta foto es la ópera de Sharum, muy famosa, en que hay un solo personaje que tiene todas las actitudes, desde el músico, el director, el público, para hacer gozar de este Berlín a cada uno de los que la visitan. Con esta introducción dejo con ustedes a Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Espero se escuche bien. Claro, con esta suerte de reflexión que nosotros hacíamos hace unos días cuando nos juntábamos con Oscar, ¿cierto? Y hacíamos esta bajada, que uno no muchas veces la hace, en el momento de viajar, como que el viajar es un poco desde lo inesperado, intentar descubrir lo inhóspito, y a partir de eso creo que después uno con una cierta distancia es capaz de poder
lograr concluir ciertas cosas. Y cuando logramos concluir ciertas cosas, cuando ya aparece el encargo del libro de Berlín, ¿cierto? Lo primero que nosotros hacemos, que es algo que nos queda muy bien a los arquitectos, es tener como esta brújula mental, ¿cierto? Uno de los grandes valores creo que tenemos como profesión es que somos capaces de ubicarnos muy bien en el espacio en donde nos desplazamos o donde recorremos. Entonces, esa es quizá una de las grandes virtudes del arquitecto cuando viaja. Y lo primero que hacíamos, lo que ustedes ven ahora, es el diagrama de los 8 días. Si bien Oscar denomina 10, tuvimos como 2 días que después nos fuimos a París, me acuerdo, y nos sirvió para contrastar bastantes cosas. ¿Ya? Sin embargo, aquí están los 8 días, que los dividimos en estos colores gráficamente, que ustedes los ven ahí, que también por día son bastantes destinos, ¿cierto? Que son cada uno de estos puntos que aparecen acá. Eh, que si uno lo ve desplegado, ¿cierto? Es esto precisamente, una bitácora escrita por Oscar de 8 días, en los cuales el libro no pretende ser una guía turística, para nada, pero lo que sí pretende es construir una visión de lo que nosotros dentro de estos 8 días fuimos capaces de poder ir viendo, irnos encontrando, y muchas veces, si bien teníamos una bitácora un poco establecida, hay un sinnúmero de puntos dentro de este recorrido visual que nosotros armamos, este mapeo de información, que nos permitió ir descubriendo cosas y que permitía también hacer esta bajada, ¿cierto?, de la información. Berlín, entonces, como muy bien lo denomina Oscar, fue una invitación a 10 profesores, ¿cierto? Que acá están, digamos, estos 10 profesores a los cuales se les asignan ciertas tareas específicas, ¿cierto? Que en ese momento no tenían este nombre, ¿cierto? Insisto, creo que los viajes construyen esta conclusión después con mesura, en donde lo interesante era que cada uno de nosotros, como muy bien decía Oscar, tenía miradas muy particulares o muy específicas de cómo entender una ciudad, pero desde nuestra profesión había algo que nos aunaba, que tenía que ver con que entendíamos que las ciudades, así como les decimos muchas veces a nuestros alumnos, o los viajes, hay que entenderlos desde estas 3 grandes preguntas, ¿cierto? ¿Qué se hizo? ¿Dónde se está haciendo? ¿O cómo se están haciendo las cosas? Son preguntas bastante amplias, que sin embargo nosotros en el libro las queremos traducir a estos 3 capítulos, digamos, que cada una de estas primeras preguntas se resuelven a partir de estas 3 palabras, que entendemos que toda ciudad, cuando uno va, y sobre todo nosotros como turistas, al final fuimos como turistas, en 8 días no se puede profundizar mucho más. Pero entendemos que para entender una ciudad tenemos que entender a su soporte, o sea, a la ciudad misma, para saber cómo se comporta. Tenemos que entender al sujeto, ¿cierto? Al berlinés en este caso, que es un personaje bastante particular. Y desde nuevo, nuestra profesión tenemos que entender a esos objetos, ¿cierto? O a la arquitectura, o a aquellos elementos que configuran, ¿cierto? El viaje que íbamos, de cierta manera, medio desconocidos a hacerlo. Y eso significaba que desde la historia, Berlín, ¿cierto? Primero se caracterizó por ser una ciudad que se reconstruyó por completo. De hecho, la historia dice que la reconstruyeron las mujeres, ¿cierto? Porque claro, posguerra los hombres iban a la guerra, ¿cierto? Morían en la guerra, entonces básicamente la fuerza motora de la construcción fueron las mujeres en esta época, y Berlín desde este soporte que, insisto, se tuvo que reconstruir de nuevo, desde cero. Desde el sujeto, el berlinés siempre ha sido, en toda su historia, no importando las inclemencias del tiempo, ¿cierto?, o del clima, siempre ha sido un personaje que es capaz de vivir mucho con el espacio público. Y su arquitectura es muy pregnante, ¿cierto?, como lo vemos acá, digamos, que es la estación de ferrocarriles, que hoy en día sigue estando, digamos. Y ese respeto por la historia también es súper importante. Entonces creemos que esta triada de estos tres actores que entran en juego nos permite construir un panorama visual completo, ¿cierto?, de lo que significa la ciudad, el habitante y su arquitectura, traducidos en el soporte, el sujeto y el objeto. Estos 3 capítulos se complementan entre ellos, ¿cierto? Entran en conjunto para poder armar lo que sería este libro, que, insisto, parte con 3 capítulos en donde los profesores que viajamos en ese momento
se nos hizo la invitación luego, no sabíamos de esto, pero luego se nos hizo la invitación, cuando aparece la temática del libro, de escribir sobre aquella experiencia. En donde ustedes en el libro van a encontrar, lo comentaba recién, más de 5.000 palabras, no solo fotografías o esquemas o diagramas, sino que 5.000 palabras de lo que significó para cada uno de los arquitectos en viaje la experiencia de Berlín. En este caso, soporte, ¿cierto? Se divide en 3 temáticas, en uno en donde Marisa Perrin, arquitecta que fue parte del viaje, escribe sobre Berlín y sus parques, ¿cierto? Y la presentación va a ir mostrando un poco imágenes, digamos, que encontrarán en el libro. Y esta visión de un Berlín que se ve interconectado por un sinnúmero de parques de grandes envergaduras, creo que tiene los parques más grandes hoy en día que existen en Alemania, sobre todo porque están interconectados, en donde la capacidad de poder domesticar lo que decía Oscar, esta suerte de un Berlín sofisticado en su lógica cotidiana, ¿cierto? O sea, ver esta imagen de una mujer caminando en un parque y encontrarse con un zorro, ¿cierto? Y poder convivir con esa condición sin ningún problema y entender que hay una cuota de respeto, hace que la ciudad, como ya se decía anteriormente, construya esta visión amigable y saludable como ciudad. Otro capítulo será lo público, más que un espacio público, en donde acá, bueno, yo soy el que escribo, ¿cierto? Este capítulo, y habla de esta condición de que Berlín es capaz de convivir de muy buena manera y de forma saludable, insisto, sin importar las inclemencias del tiempo, con un sinnúmero de espacios públicos de bastantes envergaduras que después se encuentran interconectados y relacionados con sus parques, armando una red sólida de espacios bastante amigables en la ciudad, que claro, hoy en día nuestra ciudad o nuestras ciudades en Chile al parecer no ponen una cuota importante dentro de esa mirada, porque al final eso hace, ¿cierto?, que el Berlín sea un Berlín sustentable, ¿cierto? Acá escribe arquitecta y amiga de nosotros, Bárbara Aguirre, ¿cierto? En donde desde su expertise en ese momento, ¿cierto? Ella era capaz de poder darse cuenta, y de nuevo era el ojo y la visión que nos permitió Oscar poder descubrir las ciudades desde estas 10 visiones, ¿cierto? En donde Berlín, ya en esa fecha, si no me equivoco, fue esto un viaje del 2013, ya en esa fecha era un Berlín que se situaba en primera línea como punta de lanza de la sustentabilidad, no solo en las lógicas de la arquitectura sustentable, sino que de la electromovilidad, ¿cierto? De las conexiones interurbanas entre electromovilidad, o sea, estos autos que eran eh, unos smart, me acuerdo, o sea, ya estaban en la brecha de la intermodalidad y tú ya podías ocupar uno de estos autos y moverte entre diferentes ciudades, no solo dentro de la ciudad, ¿cierto? Y dejar este auto en otra ciudad, como recién hace 2 años, ¿cierto? Al parecer se está aplicando en Chile. Eh, lo que hacía que la ciclovía fuera muy importante entre la ciudad, ya no era una sola ciclovía para pasear, era realmente una autopista de bicicletas en donde la bicicleta se toma como una parte de la movilidad importante dentro de la ciudad. Entonces, con esa triada, aparece entonces entender cómo el habitante, y primero nosotros, ¿cierto? Este equipo de trabajo, un capítulo escrito por Erika Sandoval, arquitecta también, ¿cierto? Se encargó de poder mapear, ¿cierto? De poder visualizar a estos 10 latinos en este Berlín que para nosotros en su momento era casi perfecto, ¿cierto? Y después, claro, con el tiempo uno empieza a darse cuenta que no le importaba esa perfección, que aunque lo encontrábamos casi perfectos, como ven en la foto de la esquina inferior derecha, igual nos perdíamos en la ciudad, ¿cierto? Y teníamos que pasar un sinnúmero de tiempo buscando en el mapa dónde poder reorganizarnos para poder movernos para algún otro lado. Y creo que eso hace que esta visión de personas que van a un lugar con esta visión quizás sesgada se empieza a perder un poco, ¿cierto? Se empieza a diluir, porque nos damos cuenta que el ciudadano alemán
¿cierto? Un texto escrito por Marisa Costa, un capítulo escrito por Marisa Costa, y raya bastante de aquello que uno puede encontrar coloquial en nuestras ciudades y que de una u otra forma se traspasa, digamos, a otros lugares en donde quizás uno no esperaría encontrarse, ¿cierto? Al jazzista en pleno parque, creo que está el Altier Garden, o a un vendedor de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si tú te acordás cómo se llamaban estos, que eran como una suerte o quizás Susana, ¿se acuerda de esto? Que era una suerte como de completo, ¿cierto? Pritzel, creo que son. Sí, no me acuerdo, pero era una suerte como de completo. Lo interesante era que el tipo te lo preparaba ahí mismo, ¿cierto? Lo que ustedes ven amarrado a su cintura era una suerte de cocinilla, ¿cierto? En donde lo que tenía atrás era una suerte de infusión de gas, y te preparaba de inmediato en este como artefacto, ¿cierto? Pues, Susana, creo que querías decir algo, de artefacto puesto en el cuerpo. Los currywurst, ¿no? Currywurst. Sí, 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 exacto. Que al final fue nuestra comida durante estos 8 días, ¿cierto? Uno, por el valor que tienen, ¿cierto? Y otro, porque estábamos tan asombrados con la ciudad que era, o sea, perder tiempo en sentarnos a comer era algo que no nos podíamos permitir, ¿cierto? Porque esta ciudad era avasalladora, ¿cierto? Y sobre todo por este texto que ustedes van a encontrar en el libro, Sintonía Fina de la Patti, ¿cierto? De la Patricia, en donde nos dábamos cuenta algo bastante interesante, que era lo que decía Oscar, que esta es una ciudad que no quiere esconder las cosas que hizo, no le interesa ser perfecta, y a nosotros nos llamaba mucho la atención en la cantidad de monumentos que existen al Holocausto, ¿cierto? O la Segunda Guerra Mundial, en donde desde el día uno, jardines infantiles, colegios, hacían fila para poder mostrar esto y ojalá sacar esas conclusiones y decir nunca más. Me acuerdo que eso se nos atravesó muchas veces con Oscar. Es como darnos cuenta que ellos son capaces, ¿cierto? Y bastante resilientes, ¿cierto? De mostrar esto. Uno entraba me acuerdo, al Museo de la Muerte de Peter Zumthor, y eran imágenes bastante, bastante fuertes, pero no había temor de que estos niños, ¿cierto?, estuvieran ahí y se dieran cuenta de esto. Oscar, ¿no sé si quieres comentar algo? No, está perfecto. Ah, Solamente me acuerdo la imagen de esta chica que representa, son una suerte de piezas metálicas que suenan cuando uno camina. No sé si han estado en el museo, Holocausto, y todo está girado, todas las piezas que hace el arquitecto están giradas, las ventanas están giradas. Entonces colocamos también la, la foto girada y hay una joven que está caminando sobre estas piezas de metálica que cuando uno caminaba representan a los niños fallecidos en la guerra. Y ella se detiene a pensar ahí, en ese momento, que es como la actitud, esta sintonía fina que tiene Berlín con su historia. claro. De hecho, en este texto Patricia habla mucho de esa ecuación, ¿cierto? De sintonizar entre un Berlín de nuevo resiliente con estas nuevas generaciones que no tuvieron nada que ver con lo que pasó en su momento, ¿cierto? Pero que Berlín es capaz de poder sintonizarlo de forma perfecta y hacer convivir, ¿cierto? Este quizás dolor oculto de estas cicatrices generadas, insisto, de un Berlín que no se hace cirugía plástica, perdón, no se hace cirugía, claro, estética, sino que cirugía reconstructiva. ¿Y por qué es importante esto? Y uno lo lee y lo entiende de nuestra visión de arquitecto, y ahí creo que es la cuota más interesante que nosotros podemos proponer, porque al final es nuestra mirada, ¿cierto? Que es aquella arquitectura que se reconstruye sin olvidar la cuota del pasado, que muchas veces, de nuevo, en Chile sobre todo, se olvida, ¿cierto? Y sobre todo explicado en este texto llamado Continuidad, de Miguel Nazar, arquitecto, ahora también director de la sede de Concepción, ¿cierto? En donde él pone esta mirada, ¿cierto?, en esta nueva arquitectura que convive a la perfección, ¿cierto?, con esta arquitectura que convivió, insisto, en esta brecha de dolor y de guerra. O sea, todos estos edificios que ustedes ven acá
la mayoría de ellos deja a la vista balas, heridas de guerra, deja a la vista sus heridas de guerra y es capaz de convivir con esta nueva arquitectura sin taparla, sin mediarla, ¿cierto? Respetando ese, al parecer, ese personaje o ese vecino añejo y antiguo que es capaz de enseñar bastante. Y por lo mismo, esta fascinación por que el detalle es capaz de ser evidencia del paso del tiempo, pero sin olvidarse de ese paso del tiempo. Y en este capítulo, La factura del detalle, escrito por Óscar Luengo, arquitecto también, ¿cierto? Se van a encontrar, digamos, con un sinnúmero de imágenes que hacen evidente, insisto, la fascinación de, y ya no sabíamos, porque entrábamos en discusiones si era o el arquitecto, o el urbanista, o el artesano incluso, y creo que precisamente lo que habla este capítulo, digamos, de que la artesanía, eh, que para uno puede ser algo no perfeccionable, pero al parecer para los alemanes sí lo es, la artesanía toma una cuota de sofisticación tal que, como muchos sabrán quizás, da inicio y pie a la creación de la Bauhaus en su momento, ¿cierto? Esta artesanía sofisticada permite tener una visión de esto, ¿cierto? De que la modernidad es capaz de poder trabajar, ¿cierto? Y respetar de muy buena manera, de una manera sutil y muy sofisticada, es capaz de respetar aquellos guiños de la historia, desde los detalles incluso, en donde el mobiliario, ¿cierto? No es algo azaroso, ¿cierto? Porque también tiene una cuota de respeto sobre el espacio público, ¿cierto? Y en el bienestar, insisto, como ya lo comentaba Óscar, y en este bienestar del espacio público y la vida urbana, ¿cierto? Entendiendo que entre esos dos agentes, que es el sujeto y el usuario y este soporte de la ciudad, son capaces de poder construir, ¿cierto? Un muy buen habitar, ¿cierto? Este texto escrito por Mercedes Gana, El mobiliario, una red articulada de objetos, ¿cierto? Estos objetos son súper importantes, y podríamos encontrar en espacios enormes, ¿cierto? Espacios públicos, un sinnúmero de piezas como esta, que es un balancín, ¿cierto? Pero, de nuevo, el balancín como un elemento que casi uno lo entiende como una situación ordinaria, ¿cierto? No se malinterpreta la palabra, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Casi coloquial, pero es elevado a un nivel de sofisticación en donde la artesanía, ¿cierto? Es capaz de poder resolver el problema desde otra arista, ¿cierto? O lo que significa una parqueadero de bicicleta o una cafetería, ¿cierto? Con su mobiliario, en donde, aunque exista la inexistencia de una terraza para poder ocupar este lugar, este Berlín es capaz, ¿cierto?, de rebuscarse la manera de poder de nuevo entender que la convivencia con el espacio urbano, con el espacio público, es fundamental, ¿cierto?, para el bienestar de la salud de la gente, ¿cierto? Teníamos invitados, tuvimos, como decía muy bien Óscar, escribiendo los prólogos de estos 3 capítulos a 3 arquitectos amigos que están y estuvieron viviendo en Berlín, y sobre todo al inicio de la pandemia, y bueno, nos contaban eh, que las restricciones de Berlín al final eran bien autoimpuestas por las personas, y como respeto por decir, el espacio público hay que liberarlo por cierto tiempo, ¿cierto? Porque hay que ser capaces de construir esta visión de que si soy capaz de habitar, ¿cierto?, en el interior, ya sea de esta cafetería, no sé, no tengo el cursor, perdón, bueno, pero de esta cafetería, ¿cierto?, soy capaz de poder entender que el espacio público es bastante beneficioso para nosotros. Y esto es lo que encontrarán en el libro, insisto, 3 capítulos, ¿cierto?, amarrados con estos 3 conceptos, en donde los profesores fueron invitados para poder escribir su experiencia después de harto periodo, digamos, de distancia de hecho el viaje. Recopila un sinnúmero de fotografías de autor, de textos escritos por cada uno de los profesores invitados, de la bitácora de viaje, ¿cierto?, escrita por Oscar Mageney, y de los prólogos de estas personas que estuvieron, ¿cierto?, y que están hoy en día con una mirada mucho más fresca también, ¿cierto?, no tan desde la cuota que nosotros tenemos, que fue casi más de turistas de esto. Y con eso creo que doy por finalizada la presentación, una pincelada muy rápida de lo que va a significar lo que van a poder encontrar en su interior.
Siempre hemos Gracias. dicho, Susana, que los arquitectos podemos tener un poder súper bueno, ¿eh? Que es el poder de síntesis, poder sintetizar en pocas palabras, en pocas imágenes, una experiencia, porque si no se transforma obviamente en la vida misma, digamos que no es tan corta. En cambio, en esta síntesis podemos dar cuenta de la perfección que nos encontramos en esta ciudad. Es una perfección imperfecta, muy cuidada y que nos alegró el corazón. Cuando subimos al avión de vuelta, había una pregunta que hacía yo a las 9 personas, que decía, ¿volverían? Y todos decían, de inmediato, al tiro volveríamos a Berlín. Ya van a haber pasado como una década, tenemos que ir a conocerlo, así que cerramos con eso, esperamos que con esta sencillez un poco que nos caracteriza para mostrar desde las vísceras de nuestra profesión, les haya gustado. Les recomiendo, si tienen tiempo, además, como hay un tiempo para leer, si pueden leer este libro. Muy interesante. De Sinclair Mackay, que es el fuego y la oscuridad, que yo creo que relata claramente cómo puede una ciudad reinventarse a sí misma a través de las cenizas, que es una cosa como celestial, inmortal. Un poco de eso, algo de eso tiene Berlín, algo de eso tiene Alemania. Así que eso, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ambos. No sé si puedes, Álvaro, dejar de compartir pantalla para que nos veamos todos. Eso, ahí estamos. Y ojalá pudieran también los que pueden activar sus cámaras para conversar con Oscar, conversar con Álvaro. Yo creo que, bueno, en primer lugar, muy entretenido, muy interesante este viaje al que nos llevaste, un viaje que sobre todo en estos tiempos es necesario. Es necesario salirnos del día a día, ¿cierto? Y viajar, y contigo de verdad pudimos viajar a través de esta presentación de este libro que ya tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos. Y yo no sé si tienen alguna pregunta, porque personalmente a mí se me ocurren algunas, pero querría saber si ustedes quieren preguntar algo. Mauricio, doctor Toro, bienvenido, qué bueno que estén acá. Acá está también el doctor Ronco, nuestro decano, que quiso venir también a escucharlos. Yo no sé si tienen alguna pregunta, doctor Pérez. El doctor Ronco tiene una pregunta. Sí, llegué tarde, es como el típico gallo que llega tarde, pero estaba justo haciendo clases. Pero quería hacerle una pregunta que me pasó cuando en Chicago, que fue una ciudad que se quemó entera eh, a fines del siglo XX, siglo XIX, y la reconstruyeron entera, de manera, ellos tenían conciencia de que los que habitaban la ciudad se iban a beneficiar en el largo plazo de esto. Y mi pregunta va como un poco al área, no sé si política, pero estamos viendo que es tan difícil planear algo a largo plazo con acuerdos. ¿Cómo se hace con una ciudad como, o saben ustedes cómo se hizo en Berlín? Hay un maestro de ceremonias que dice, esto es lo que, no sé si saben algo sobre eso, cómo se logra una tarea tan grande, donde hay tantas personas que pueden tener opiniones distintas para planear algo en largo plazo. Bueno, a ver, no tengo la respuesta, querido doctor Ronco, un saludo. No tengo la respuesta precisa. Estudiamos algo de la historia de Berlín, o sea, a ver, una cápite, digamos. Aquí en Santiago, cuando incluso había que hacer planes para remodelarlo, aparecieron arquitectos alemanes, digamos, que podían haber actuado, incluso propusieron unas muy buenas
diagonales que finalmente no se llevaron a cabo. Esto en Berlín, después del desastre tan grande y de esta herida, lo que apareció fueron estos oficios de albañiles para reconstruir con cuidado lo que ancestralmente hacía muy bien Alemania, lo artesano, y dejar huellas y cicatrices, que es lo más importante, y no empezar de cero, que fue lo más importante. Si empezamos de cero es como, no sé, malo el ejemplo, digamos, pero la retroexcavadora, digamos, y que desaparece todo. ¿Cómo dejar una huella? ¿Cómo dejar una cicatriz? ¿Cómo dejar un elemento en cada uno de los edificios? Y eso tiene dos componentes, ética y estética. Una ética clara de cómo armar y una estética clara de cómo, una ética, estoy hablando cultural, de no reconstruir exactamente lo mismo, sino de reconstruirlo mejor. Y una estética bella, que se persigue la belleza como a toda costa, con sencillez. Y eso, entre los políticos y los arquitectos, se logró armar después de ver el desastre de cómo quedó el Reichstag. Y de hecho, abrirse a otras realidades. Hay una cosa que en Europa, bueno, mostramos así brevemente. La cúpula es de Sir Norman Foster, inglés. Nacido, estuvo en la guerra, vivió la guerra, era enemigo de Alemania, y la mejor cúpula de Alemania es la Reichstag, hecha por un inglés. Así se pueden hacer las cosas. Eso por mi parte. ¿Álvaro? Sí, estaba pensando en... Claro, Valparaíso también se ha reconstruido varias veces porque también se ha quemado. Puerto Montt se quemó como 10 veces por completo, casi muchas veces. De hecho, eso significó que las cuadras de Puerto Montt miden lo que midan, ¿cierto? Miden, en vez de 100% miden 50 por 50. Y básicamente era porque aprender desde el error significaba que los carros de bomberos, ¿cierto?, podían moverse más rápido, ¿cierto?, entre 50 por 50 que entre 100%. Yo creo que todas aquellas ciudades que pasan como por este conflicto de reconstrucción, Chillán también, ¿cierto? Se quemó por completo, ¿cierto? Y se refundó, ¿cierto? En algún momento se dijo que Le Corbusier, el gran arquitecto que estaba en Buenos Aires en esa época, iba a planificar, ¿cierto?, la reconstrucción de Chillán. Nunca pasó porque se enamoró de Buenos Aires y se quedó por allá. Digamos que tampoco hay una cuota de comparación muy similar, digamos. Entonces, creo que todas aquellas ciudades como Chicago, ¿cierto?, que tienen un proceso de reconstrucción a partir de heridas tan graves, y sobre todo Berlín, que no son como heridas autoinfligidas, ¿cierto? Puerto Montt se quemó por los puertos, ¿cierto? Valparaíso también, digamos, ¿cierto? A Berlín la atacaron. Entonces, creo que en esos procesos de reconstrucción, Berlín sale, creo, más airoso porque es capaz de entender que esta reconstrucción tiene que sí o sí, insisto, porque fue atacada, sí o sí reconstruirse desde lo que ya era, ¿cierto? Y no partir de cero. Me da la impresión de que Chicago la mayoría de las veces tuvo esta impresión de borrar y partir de cero, ¿cierto? Y por lo mismo, lo conversábamos el día con Oscar, por lo mismo creo que lo bueno de Berlín es que es capaz de convivir en esta burbuja temporal. Si uno se plantea en Berlín, ¿cierto?, está como en el futuro y en el pasado al mismo tiempo. Y creo que eso es muy bueno, ¿cierto? Es muy bueno para una ciudad, como para cualquier ciudad en realidad, es ser súper bueno, ¿cierto? Estar en esta situación de poder mirar tanto el futuro como el pasado. Y creo que Berlín lo hace muy bien porque la reconstrucción que hubo fue precisamente pensada para que eso, ¿cierto?, pasara, ¿cierto? Y sobre todo desde el aprendizaje de esos mismos errores. Oscar y Álvaro, la ciudad de Berlín, sí, efectivamente, como dicen ustedes, es una ciudad que fascina, y fascina no primero por su estética, digamos, de que sea tan linda, sino que por su, por esta historia
que está como casi descarnada, ¿no? Que se nos muestra. Yo quería preguntarle, primero, o sea, la impresión que ustedes tuvieron, que se plasma en este libro, una observación desde también el punto de vista con que ustedes me imagino que iban, este punto de vista urbanístico, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros en Santiago aprender algo de esta visión urbanística, de este habitar ciudadano, que es también un poco la perspectiva que tiene la Facultad de Arquitectura de la UDD, si no me equivoco, esta concepción un poco más amplia, no solamente de pensar en la construcción de hogares, casas, sino que también de pensar en un habitar común, ¿no? De una ciudad. ¿Cómo podríamos aprender un poquito a habitar nuestro Santiago? Pensando en Berlín, mirando a Berlín. Incluso las comparaciones pueden ser un poquito odiosas, Susana, pero bueno, es así. Hay una profesora que ha trabajado con nosotros que dice que Europa es a los monumentos como Latinoamérica es a los territorios. O sea que efectivamente los territorios, la cordillera, el mar, el desierto, la Patagonia, son tan bellos como los monumentos. Nosotros, como somos un país sísmico, todos los monumentos se han venido abajo. Tenemos que convivir más con el territorio. Y una de las cosas interesantes que ha sucedido, yo vivo al lado de la Universidad del Desarrollo, al lado. Y vamos, en este caso ya con nietos, digamos, y con un personaje que va a cruzar por acá atrás, digamos, acá de nieto, a pasear por Avenida Plaza. Yo siempre pensé que Avenida Plaza tenía una tarea muy importante. Con Álvaro hicimos un ejercicio hace 10 años de hacer un parque lineal en la cota 933. Y es impresionante, eso se cumplió sin nosotros haber hecho nada. Cientos de ciclistas y personas en las horas de la mañana paseando frente a la universidad, yendo a los cerros, yendo hacia la Universidad de los Andes, qué sé yo. ¿Cuál sería esta correcta búsqueda en lo mínimo, en lo precario, en lo sutil de Chile, sacarle el partido al territorio, más que a los monumentos? Y tenemos muy buenos arquitectos para hacer eso. Los monumentos, yo creo que son a Europa todavía, y estos territorios son a Latinoamérica y especialmente a Chile. Bueno, yo amo Chile y amo Santiago. Soy de los pocos que todavía me gusta Santiago, pero mientras más salgo temprano, más me gusta. Te voy a contestar eso y aprender que eso puede ser llevado a otros lugares, sería fantástico. Pero como territorio, no tratando de hacer un edificio precioso con una gimnasia estructural carísima de los arquitectos, sino que en Los Espejos, al lado del hospital, en la granja, sacarle partido a los territorios. De ahí es donde va a salir gente más feliz en este país. De hecho, si me permiten sumar, creo desde lo que comenta, desde los territorios, algo que nos pareció súper interesante en Berlín. Berlín es bastante plano, si uno lo piensa es como bastante plano, es como, no sé, con los que hemos estado en Buenos Aires, uno como que no es capaz de medir la ciudad porque es muy plana, ¿cierto? Santiago uno es capaz de medirlo, ¿cierto? Porque entiende su territorio, entiende sus cerros islas, entiende la cordillera, ¿cierto? En fin. Berlín pasa lo mismo y es capaz de convivir, corrígeme si me equivoco, pero en unas 7 canales en su interior, y que quizás esa única geografía, ¿cierto?, que es capaz de poder modificar la trama urbana, o sea, cómo la ciudad se desarrolla. Los berlineses, me imagino también aprendiendo de muchos errores, ¿cierto? Los londinenses también lo hicieron, Madrid también lo ha hecho de a poco, pero fueron capaces de dar la vuelta y darse cuenta de que convivir con agua, ¿cierto?, es sumamente beneficioso para la ciudad, y la convivencia con agua. Y Chile, les aseguro que las ciudades más importantes de Chile, todos tienen un río pasando por entre medio. Todas. Desde La Serena, Santiago, Viña del Mar, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, ¿cierto? A todas, ¿cierto?, les cruza un río que lamentablemente no han sido capaces de poder construir esa convivencia, y creo que eso es una de las grandes noticias que debemos tener, porque Berlín un día sábado, un día domingo,
eran cientos y cientos de berlineses en los parques alrededor del agua, conviviendo con los canales, conviviendo con un sinnúmero de barcazas. Nosotros tomamos una, de hecho, que nos recorrió por completo, hicimos un círculo completo, conociendo Berlín desde estas entrañas del agua. Eso creo que era fascinante, como un ejercicio en donde podíamos ir viendo a paso lento, que era lo más importante, a paso lento, podíamos ir viendo cómo los berlineses, con ferias, con ese número de fiestas de fin de semana, se vinculaban al río, los parques llegaban al agua. Creo que Valdivia hace un guiño, ¿cierto?, con estos taxis en el agua, y lo encuentro maravilloso. Tengo una alumna que hace una semana me comentaba que ella se iba al colegio, desde su casa tomaba un muelle, tomaba un taxi por el agua y se iba al colegio alemán, ¿cierto?, en Valdivia. O sea, esa experiencia creo que le hace muy bien y es muy saludable para la vida urbana, y nosotros tenemos en Santiago el Mapocho, acá en Viña donde estoy ahora el Marga Marga, ¿cierto? Que básicamente, insisto, muchas otras ciudades en Chile, creo que casi todas las grandes ciudades conviven con agua, y que no se haya hecho cargo, me parece todavía como casi una falta de respeto al territorio, ¿cierto? Creo que ese dice ser uno de los grandes aprendizajes. Yo quería hacer una pregunta a Álvaro y a Oscar. Según lo que acabas de hablar, Álvaro, me parece interesante mencionar algunos hitos importantes de Berlín. ¿Cuáles consideras tú que son los hitos que uno no debería dejar de ver si va a Berlín? ¿Y de qué manera los recorro o los abordo? Oscar, ¿tú o voy yo? Te preguntaron a ti, Álvaro. Ya, ok. Están los dos. Sí. Bueno. Yo no habiendo estado nunca, no me acuerdo si tú, Oscar, estuviste antes, pero yo no habiendo estado nunca en Berlín. Bueno, nosotros ahí, en el libro hay un diagrama explicativo de cómo nosotros hicimos la ruta, pero creo que hay algo que me parece fascinante ir a recorrer y estar, que es la isla de los museos, que creo que es un lugar que es capaz de aunar diferentes épocas de la historia en un mismo lugar, diferentes creencias culturales, religiosas incluso, y todas a no más de 30 metros de distancia. Y tener eso en una isla más encima, conceptualmente porque está como medio esparcido, pero tener eso, ¿cierto?, hace que esté lleno por completo, ¿cierto?, que sea un lugar. Ya Berlín es bastante multicultural, ¿cierto? Ya Berlín es una ciudad en la cual conviven un sinnúmero de razas, digamos, impresionante. Y en esos lugares creo que se da mucho. Algo que me impresionó, porque es un hito histórico, digamos, ir a ver el estadio, ¿cierto?, en donde se hicieron las Olimpiadas, ¿cierto? Que claro, que también es, desde la condición urbana que tiene, es un lugar que uno puede ir directamente, ¿cierto?, en una gran avenida, recorriendo los parques. Otra cosa importante creo que son los parques, recorrer los parques, recorrer el Tiergarten, perderse en el Tiergarten, porque al final nunca te vayas a perder porque estás en medio de la ciudad, pero perderse en el Tiergarten y encontrarte con gente que, insisto, puede estar sacándole fotos a un zorro, y en la otra esquina jóvenes están jugando a la pelota y gente se suma post trabajo. Creo que esos son unos imperdibles. Y hay cosas que te vas a encontrar siempre, que son museos que hablan de la guerra, del Holocausto. En cada esquina hay algo recordándote eso, que también es sumamente importante. Bueno, y la convivencia con los ríos. Y extrañamente, lo acabo de pensar, no hablé del muro, pero creo que el muro es algo que uno vio, que se televisó siempre, ¿cierto? Entonces, es como algo que uno lo ve, lo va a recorrer y ya está. De hecho, creo que nosotros ni siquiera fuimos al muro de Berlín, Oscar, o los retazos del muro. Creo que vimos el típico que está como perdido por ahí, que te tiran como para un lado y te sacáis la foto típica. Pero yo diría Isla de los Museos, parques y ríos. Creo que eso, como comentábamos recién, es lo que define que Berlín sea como es. Historia, geografía. Yo creo que su geografía y su historia, creo que por ahí está lo que hace que Berlín sea lo que es. ¿Oscar? Sí, no, no voy a alargar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las cosas más emocionantes
es llegar por agua a la isla de los museos, una cosa Sí. brutal, digamos, con la potencia de la historia y la cultura ahí como resguardada y cuidada. Me acuerdo que era una pelea por ir a ver a Nefertiti, ¿te acuerdas, no? Se te salían los ojos de emoción, así. Ahí está. Casi imposible era Casi llegar. imposible, teníamos que pedir hora, qué sé yo. Bueno, pero siempre nos arreglamos. Me parece que junto con lo que dices tú y el tema del agua, hay un asunto que quizás, no sé, estoy más afectado por la cuarentena, así, lo que me gustó de la vida pública, digamos, como del respeto eh, por el peatón, por el caminante, por la persona que quería entrar a algún lugar, por el detalle. A mí me impresionó el detalle, entrar a una librería y sabíamos que iba a hacer mucho frío y yo me acuerdo que miraba y no cerraba más la puerta, hacía un sonido perfecto, con una, no sé, cerradura alemana de primera categoría. Era una cosa, siempre bueno. Y ese es el lugar que más me gustaba, el detalle. Y el que menos me gustó, el Checkpoint Charlie, que encontré que era para puro turista japonés. Sí, horrible, horrible, todo mal montado. Encuentro que como que era un mal guiño a la historia. Yo había escuchado a mi padre, digamos, tanta historia de la guerra, y eso me decepcionó profundamente. Y como dices tú, si tuviera que pasear de nuevo, en bicicleta por los parques. En bicicleta, sí. Unter-den-Linden, ¿no? Ahí hay una calle como que atraviesa todo Berlín, el centro como principal de Berlín, que uno agarra una bicicleta y puede estar ahí. Bajo los tilos, un Unter den Sí, Linden, sí, bajo los tilos, sí, precioso. sí. Disculpa, de hecho, lo último que quiero mencionar, volví, no sé si están escuchando, sí, Sí. que en función de los parques y esta vida urbana, hay un sector que yo creo que tampoco me perdería, que era la Interbau, que es una serie de conjuntos habitacionales, sociales, hechos para la Feria Internacional de Construcción, Feria Internacional, sí, claro, Feria Internacional de Construcción y Arquitectura, donde se llamaron a un sinnúmero, creo que eso tiene que ver con las políticas de Estado, se llamaron a un sinnúmero de arquitectos de connotado renombre internacional ya en esa época. O sea, tenemos a Oscar Niemeyer, gran arquitecto brasileño, construyendo en Berlín. Tenemos a Mies y a Le Corbusier, ¿cierto? Bueno, norteamericanos, ¿cierto? También construyendo en Berlín. Entonces, y es un sinnúmero, deben ser qué sé yo, 20 conjuntos habitacionales, pero puestos sobre uno de los parques más impresionantes que he visto, ¿cierto? No relegado, no sesgado, no perimetral, sino que al lado, incluso estaba a una cuadra del Parlamento, si no me equivoco, y al lado del río, o sea, en la mejor ubicación que puede tener la ciudad, un sinnúmero de arquitectos de connotado nombre, por una política de Estado, fueron capaces de pensar viviendas sociales y de excelente calidad. Entonces creo que a nosotros nos sirvió mucho, a mí particularmente como docente es algo que yo hasta el día de hoy les presento a mis alumnos, les digo, eso hay que hacer, o sea, para allá hay que ir. Creo que eso también sería bueno poder verlo, visitarlo. Doctor Pérez, ¿le gustaría cerrar? ¿Le gustaría, desgraciadamente, digo cerrar? A mí me encantaría seguir conversando con ustedes, pero es la una y yo sé que tienen que volver. Doctor Toro, también nos alegra tanto que esté. No sé si les gustaría decir algunas palabras de cierre. Y yo personalmente profundamente agradecida a Oscar porque hayas logrado estar igual acá hoy día. De verdad que lo valoramos muchísimo. También Álvaro estuvo un coloquio maravilloso, así que, como les digo, ojalá ya tengamos luego el libro. El libro me muero de ganas de verlo. Doctor Pérez. Se silenció, Ahí, doctor. se silenció. Ahí, Se silenció, tiene que volver a activar el micrófono. ahí, Ahí. no, ahí de No, nuevo de se nuevo, de silenció. nuevo. Ahí sí. Ahí, acá, ahí. No, decía que solamente agradecerlos, felicitarlos por este trabajo. Ha sido muy entretenido y bueno, y en alguna vez visitaremos Berlín.
Muchas gracias. Gracias. Vale la pena. Yo también me sumo a la gracia, también como Ricardo entré tarde, lamentablemente tenía una reunión que se alargó. No, muchas gracias. Yo estuve alguna vez en Berlín, algunos años después de la caída del muro, y me impactó las heridas. No habría tenido idea cómo decirlo, pero ustedes lo dijeron muy bien. Cómo está la marca de la historia, el dolor y también las ganas de renacer y todos esos parques. Bueno, es realmente muy lindo y le agradezco mucho la oportunidad de haberlo escuchado, aunque sea la última media hora, pero muchas gracias, fue realmente interesante y me encantó lo que mandaron para leer también. Muchas gracias. A ver si se da una vuelta a ver qué podemos hacer en este hospital también, por integrar algo de Ahí belleza. tenemos que hacer otra experiencia, pero una experiencia detonante más larga. Sí. Sí. Darse una vuelta por acá, por San Ramón. Excelente punto. A mí me encanta también ir a la plaza y también subo los cerros por ahí, por los alrededores, los fines de semana, y es impresionante la cantidad de gente que anda. Realmente muy lindo el espectáculo de niños, ciclistas, gente subiendo los cerros con sus bastones, sus palos. Es realmente una cosa muy linda. Así que de acuerdo con la precisión de Oscar. A ver si podemos hacer algo parecido por acá. Muy bien, Excelente gracias, punto, doctor. Mauricio. Muchas gracias. Bueno. Nosotros le agradecemos a ustedes nuevamente la oportunidad para los que entraron más tarde. Como decía, siempre mirando sencilla y humildemente desde como la escuela, pero con este ojo como de halcón, tratando de ver lo que a simple vista no se ve. Le agradecemos que nos hayan invitado. Tengo, como les decía, una gran cercanía con los médicos. Creo que todo va a cambiar ahora con esto, como la visión de la ciudad, de la historia, de la arquitectura, de los viajes. Hay que saber elegir y saber discernir qué hacer y cómo hacerlo. Van a cambiar las mañanas, van a cambiar los mediodías, las tardes, los veranos, pero para mejor. Y yo creo que tenemos una oportunidad de hacerlo bien, y ojalá en Chile hacerlo muy bien. Le agradezco los comentarios, los doctores. Querido Álvaro, muchas gracias por la presentación también. Y Susana y Maca, ya nos veremos para otro evento, ojalá de cultura, pintura, fotografía. Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias. Nos despedimos. Que estén muy bien. Estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias.